¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación al entrar a una iglesia y darte cuenta de que algo no anda bien, aunque todo parezca estar bien por fuera? Se cantan himnos, se alzan las manos, se predica el mensaje, pero en el fondo, en lo más profundo, sientes que la presencia de Dios está distante. Quizás te hayas sentido así antes, pero nunca te has atrevido a decirlo en voz alta. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que sucede en la casa de Dios? Pero, ¿y si te dijera que esta incomodidad que sientes podría ser el Espíritu Santo intentando advertirte de que algo anda mal? Hoy quiero guiarlos a una reflexión profunda, incómoda y necesaria. Porque la verdad es que el juicio de Dios ya comenzó. Y no comenzó en el mundo, en la gente de afuera. Comenzó aquí dentro. En la iglesia. En mí. En ustedes. ¿Y saben qué es aún más aterrador? Poca gente habla de esto. Prefieren mensajes alegres y optimistas, centrados en sí mismos, en las bendiciones y los logros. Pero hay una verdad que resuena en las Escrituras y que muchos ignoran por miedo, conveniencia o simplemente insensibilidad espiritual. Dios juzga primero a los suyos. Este mensaje es un llamado a la vigilancia, a la consciencia, al arrepentimiento y quizás a la confrontación más necesaria de su vida cristiana. Pero tranquilos, no estoy aquí para señalarlos con el dedo. Estoy aquí para recordarles que el juicio de Dios también es un acto de amor. Es Él quien dice, «Hijo, despierta, vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde». Lo entenderán a lo largo de este vídeo. Hablemos de los pecados que se han vuelto normales en la Iglesia, la falta de temor de Dios entre nosotros, las señales claras de que estamos viviendo los últimos días, y principalmente, de cómo todavía hay esperanza para quienes deciden alinearse con el cielo antes de que la puerta de la gracia se cierre. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. Si este comienzo ya te ha despertado, si algo te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal ahora. No se trata solo de números, sino de construir un espacio donde podamos hablar de verdades como esta, sin filtros, sin miedo, con base en la palabra y con temor en el corazón. Suscríbete, activa la campanita, porque cada semana tenemos reflexiones como esta, que no solo informan, sino que transforman. Ahora, respira hondo, porque lo que viene a continuación podría confrontarte. Incluso podría perturbarte. Pero sobre todo, podría despertarte a lo que Dios está haciendo ahora mismo, purificando su casa. Empecemos con lo básico. Porque ha llegado el momento de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Qué está haciendo Dios en la iglesia? ¿Y por qué el juicio comienza entre los suyos? Prepárate. La respuesta podría cambiar tu perspectiva sobre tu fe y tu relación con Dios. Mano blanca indicando hacia la derecha, vayamos juntos a esta primera revelación. Imagina esto. Estás limpiando tu casa para recibir invitados. ¿Por dónde empiezas? ¿Por el patio, la acera, las paredes, o por la sala por donde entrarán los invitados, la habitación, la cocina, los espacios más íntimos de la casa? Seamos sinceros, la limpieza siempre empieza por donde más importa. Lo tuyo, lo que te representa, lo que lleva tu nombre. De igual manera, cuando Dios decide iniciar su juicio, no empieza con el mundo. Empieza con su propia casa. La Biblia dice claramente en 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esta no es una amenaza vacía ni una predicción para el futuro. La palabra no dice que el juicio comenzará, sino que ya es el momento. Esto señala una urgencia espiritual que muchos ignoran. La casa de Dios representa a quienes llevan su nombre, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellos que han sido lavados por su sangre y afirman vivir conforme a la verdad. Y es precisamente por eso que comienza con nosotros. Porque el juicio de Dios también es un juicio de rendición de cuentas. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Conocemos la verdad. Tenemos acceso a la palabra. Estamos llamados a ser luz, pero ¿brillamos con fuerza o solo creamos sombras en nuestros hogares? Este juicio no es solo un evento del fin de los tiempos, sino un proceso continuo. Dios evalúa constantemente los corazones,
sopesa las intenciones y examina las actitudes. ¿Y qué encuentra? Iglesias que parecen más escenarios que altares. Servicios que conmueven, pero no transforman. Púlpitos que evitan confrontar el pecado para no perder a su público. Creyentes que cantan sobre la santidad, pero viven una fe tibia, divididos entre el mundo y el reino. ¿Es difícil de oír? Sí, pero es necesario. Porque el juicio que comienza en la casa de Dios es un llamado a la misericordia antes de que llegue la justicia completa. Es el Padre disciplinando a sus hijos antes de que el juez sentencie a los acusados. Quizás estés pensando, pero si Dios ama, ¿por qué juzga? La respuesta está en Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no es un padre ausente ni un juez indiferente. Juzga porque ama. Corrige porque quiere restaurar. Es como un médico que necesita diagnosticar la enfermedad antes de administrar el tratamiento. Por eso su juicio no comienza con castigos, sino con llamados de atención, como este vídeo, como ese sermón que te molesta, como el peso en tu corazón ante un pecado que has normalizado. ¿Conoces esa sensación de inquietud que a veces surge durante la adoración? ¿O esa sensación de que algo anda mal en tu vida espiritual, incluso cuando todo parece estar bien para los demás? Quizás no sea culpa ni condenación. Quizás sea Dios llamándote de vuelta al centro de su voluntad. Y aquí hay algo importante. Este juicio no se trata de perfección, sino de posición. Puedes caer, equivocarte, desviarte, pero Dios mira a quienes están dispuestos a levantarse, a reconocer sus defectos, a realinearse con el cielo. Por lo tanto, antes de juzgar el mundo exterior, antes de señalar los errores de los demás, es hora de mirar hacia adentro. Hora de preguntar, Señor, ¿qué hay en mí que necesite ser juzgado, corregido, purificado? Y es precisamente en este punto donde muchas iglesias y muchos creyentes fallan. Ya no aceptan ser confrontados. Quieren promesas, pero no pruebas. Quieren unción, pero sin arrepentimiento. Quieren bendiciones, pero sin santidad. Pero a Dios no le impresionan nuestros dones, nuestra influencia ni nuestras buenas palabras. Él ve el corazón. Y ahí es donde comienza su juicio. Así que, si aún estás aquí conmigo, sigue leyendo. Porque ahora que entiendes dónde comienza el juicio, necesitamos hablar de por qué es necesario. Y eso nos lleva a un problema silencioso, pero devastador: los pecados normalizados dentro de la Iglesia. Vamos juntos. Hay algo aún más peligroso que el pecado mismo, cuando deja de reconocerse como pecado. Cuando se camufla en la rutina, se esconde tras la cultura, se justifica en nombre de la gracia y se tolera, incluso en la casa de Dios. ¿Has notado cómo ciertos comportamientos que antes eran motivo de vergüenza ahora se tratan con naturalidad entre los cristianos? Quienes antes luchaban con sus impulsos ahora los muestran abiertamente, sin remordimientos, como si fuera normal vivir así. Al fin y al cabo, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero se está cruzando una línea muy peligrosa, la línea entre reconocer nuestra fragilidad humana y simplemente aceptar el pecado como parte de nuestro estilo de vida cristiano. Desafortunadamente, muchas iglesias se han convertido en lugares donde se negocia la verdad para llenar las bancas, donde se evita la confrontación para no ahuyentar a los fieles y donde se prefiere complacer a los oídos a liberar las almas. Es como si nos preocupara más mantener una buena apariencia que vivir una fe auténtica y santa ante Dios. Y este es precisamente el tipo de ambiente donde el pecado se siente libre para crecer. Como la mala hierba en un jardín descuidado. Se infiltra sutilmente. Primero en el liderazgo, luego en los miembros. Pronto se infiltra en los ministerios, en las decisiones, en las relaciones, y todo parece funcionar bien. Pero espiritualmente, el ambiente está podrido. La Biblia nos advierte en Isaías 5 y 20. Hay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Hoy en día, muchos llaman al orgullo autoestima. A la sensualidad, libertad. Al chisme, una petición de oración. A la rebeldía, autenticidad. A la omisión, sabiduría. El problema es que, poco a poco,
calibramos nuestro sentido espiritual no con la palabra, sino con el comportamiento colectivo. Si todos lo hacen, debe ser aceptable, ¿no? Error. La palabra de Dios sigue siendo la norma, incluso cuando la mayoría se ha alejado de ella. Cuando Jesús anduvo entre nosotros, no fue más severo con los pecadores del mundo que con los religiosos de su época. No reprendió a los romanos con mayor dureza que a los fariseos. Quienes conocen la voluntad de Dios pero deciden ignorarla, cometen un error aún más grave, la hipocresía disfrazada de espiritualidad. Y este es uno de los mayores dolores del corazón de Dios, ver a sus hijos viviendo una fe de apariencias, hablando de santidad, pero negociando principios tras bambalinas. Ministrando con talento, pero llenos de dolor, división y orgullo. Dirigiendo la adoración, pero con corazones en rebeldía. Predicando el arrepentimiento, pero sin experimentar quebrantamiento. No se trata de acusar, sino de despertar. Porque mientras el pecado se ignore o se acepte, nunca será superado. Y es precisamente en este punto que el juicio de Dios empieza a pesar con fuerza. No porque quiera destruirnos, sino porque quiere purificarnos. Quiere restaurar una novia pura. Quiere levantar un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad, y no solo con los labios. Quizás ahora te preguntes, ¿pero cómo puedo identificar si estoy viviendo en este tipo de engaño? La respuesta está en el miedo. Cuando el temor del Señor desaparece, el pecado se vuelve cómodo. Entonces, en el siguiente punto vamos a hablar de algo que, cuando está ausente, abre la puerta a toda esta contaminación. La ausencia de temor entre el pueblo de Dios. Quédate conmigo. Porque lo que sigue es una clave espiritual que puede reavivar tu conciencia y devolverte al centro de la voluntad del Padre. ¿Has notado cuánto hablamos hoy del amor de Dios, de sus promesas, de su prosperidad, de su destino profético, pero ya casi no escuchamos hablar del temor del Señor? Parece que esta palabra ha desaparecido del vocabulario cristiano moderno. Pero la ausencia del temor de Dios en la Iglesia es una de las señales más graves de que nos hemos desviado de la esencia del Evangelio. El miedo no es miedo. No es ese pavor que nos hace querer huir de Dios como si fuera un tirano. El miedo es reverencia. Es profundo respeto. Es reconocer la grandeza, la santidad y el absoluto señorío de Dios. Es saber que Él es amor, sí, pero también es fuego consumidor. En Proverbios 9 y 10, está escrito: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En otras palabras, sin miedo, no hay sabiduría. Y sin sabiduría, las decisiones espirituales se vuelven superficiales, carnales y egocéntricas. La vida cristiana se convierte en una experiencia emocional, no en un camino de santidad. La ausencia de temor produce una iglesia que canta con los labios, pero vive en pecado con el corazón. Creyentes que no dudan en mentir, traicionar, juzgar, dividir, manipular, porque han perdido la sensación de que Dios los observa, de que el Espíritu Santo está contristado, de que las consecuencias son reales. La Biblia está llena de ejemplos de lo que sucede cuando el temor desaparece del pueblo de Dios. En Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño ante el Señor, algo que Dios no había ordenado, y fueron consumidos al instante. ¿Sabes por qué? Porque servían en el altar, pero de forma descuidada, sin temor, sin santidad, sin reverencia. Hoy, quizás no muramos por hacer esto, pero ¿cuántos están espiritualmente muertos porque sirven a Dios sin reverencia? ¿Cuántos púlpitos están vacíos de unción porque están llenos de vanidad? ¿Cuántos ministerios se han convertido en plataformas personales en lugar de instrumentos del reino? ¿Sabes qué es lo más aterrador? Es que todo esto puede seguir funcionando externamente. Los servicios siguen celebrándose, las agendas están llenas, los vídeos se ven, los eventos se producen con excelencia. Pero sin miedo, todo se convierte en ruido vacío. Sin miedo, la iglesia pierde el rumbo. Las decisiones se basan en estrategias humanas, en complacer a la gente, en políticas secretas. El Espíritu Santo es reemplazado por el carisma. El arrepentimiento es reemplazado por la autopromoción. Y la gloria de Dios se retira.
Esto es lo que sucedió en 1 Samuel 4. El pueblo de Israel llevó el arca de la alianza a la batalla como si fuera un amuleto espiritual. Pero estaban lejos de Dios. Como resultado, perdieron la guerra y el arca fue tomada. Al llegar la noticia, una mujer dio a luz un hijo y lo llamó Icabod, que significa: la gloria de Dios se ha apartado. La ausencia de miedo conlleva la pérdida de la gloria. Y sin gloria, somos solo una hermosa estructura, pero vacía. Esta puede ser una dura pero necesaria realidad. El temor del Señor necesita ser restaurado en la Iglesia. Porque mientras tratemos a Dios con desprecio, deshonra e irreverencia, el juicio seguirá acercándose. Pero hay esperanza. El miedo puede reavivarse. Nace cuando reconocemos quién es Dios, no solo como Salvador, sino como Señor, como Rey, como Juez. Cuando dejamos de jugar a ser la Iglesia y volvemos a ser una novia santa y reverente, preparada para recibir al esposo. Y esto es precisamente lo que nos prepara para discernir los tiempos. Porque el juicio de Dios ya no está lejos. Él ya está llamando a la puerta. Y las señales están por todas partes. Ahora que entendemos cómo la ausencia de temor ha contribuido al declive espiritual dentro de la Iglesia, necesitamos abrir los ojos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En la siguiente sección, identificaremos las señales visibles de que el juicio de Dios se acerca. Y cuando veas lo que ya está en marcha, comprenderás por qué este mensaje es tan urgente. Mano blanca indicando hacia la derecha, continuemos. El juicio de Dios no caerá como un trueno repentino, sin previo aviso. Viene con señales, y muchas de ellas ya nos rodean, como sirenas espirituales que retumban a todo volumen, pero pocas personas las escuchan. Jesús nos advirtió en Mateo 24 sobre lo que sucedería en los últimos días. Habló de guerras, hambrunas, plagas, traiciones, falsos profetas y un enfriamiento del amor. Pero lo que pocos comprenden es que estas señales no son solo indicios del fin del mundo, sino que también anuncian el juicio de Dios que ya está obrando en la historia. La Biblia no dice que el juicio vendrá solo cuando Cristo regrese. Al contrario, Dios siempre ha juzgado a naciones, pueblos e incluso a su propio pueblo a lo largo de la historia. Y el patrón es siempre el mismo: advertencia, paciencia y juicio. Reflexionemos juntos sobre algunas señales actuales que revelan que el juicio de Dios ya está en marcha. Gráfica con tendencia a la baja 1. La banalización de lo sagrado. Hoy en día, verdades que antes eran innegociables en la fe cristiana se tratan como interpretaciones culturales. Los pecados evidentes en las Escrituras se relativizan, y la santidad se ha convertido en sinónimo de fanatismo. Algunas iglesias se han adaptado tanto al mundo que ya no hay distinción entre altar y escenario, entre adoración y entretenimiento. Este enfriamiento colectivo es una señal de que Dios permite que muchos vivan con las consecuencias de sus propias decisiones espirituales. Romanos 1 lo expresa claramente. Por lo cual Dios los entregó. Es decir, Dios los juzgó entregándolos a sus propios deseos. Cuando Dios ya no corrige, ya no confronta, ya no habla, es porque el juicio ya ha comenzado. Fuego 2. Escándalos recurrentes en la comunidad cristiana. ¿Has notado cuántos líderes, pastores, ministros y cantantes de gospel han caído en escándalos públicos? No se trata de exponer a nadie, es una advertencia divina. Dios está sacudiendo su casa. Está purificando los altares. Está exponiendo lo que estaba oculto. Porque antes de juzgar al mundo, está poniendo orden en su propia casa. Cuando se revela el pecado oculto, es Dios diciendo: basta. Les he dado tiempo para el arrepentimiento. Ahora es el momento de hacer justicia. Globo terráqueo que muestra Europa y África 3. Confusión y división dentro de la Iglesia. Nunca hemos visto tanta polarización, tantas disputas doctrinales, tantas peleas en redes sociales y tantos creyentes atacando a otros creyentes. En lugar de unidad, tenemos ejércitos fragmentados, cada uno defendiendo su propia verdad, pero olvidando la verdad del Evangelio. Esta división no es solo un problema humano. Es una señal de que el juicio está separando el trigo de la paja. Dios está permitiendo que se revele el verdadero carácter, para que los fieles se mantengan firmes y los falsos finalmente se aparten.
Cara neutra 4. Creyentes tibios y apáticos. Apocalipsis 3 habla de la iglesia de la Odisea, que dijo: Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero el Señor le responde: Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vivimos en una generación que lo tiene todo: acceso a la Biblia, conferencias, contenido cristiano, pero está espiritualmente vacía. La tibieza se ha apoderado de nosotros. La gente se siente cómoda con el pecado, insensible a la voz del Espíritu, más preocupada por los algoritmos que por la santificación. ¿Y qué dice Jesús? Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esto es juicio. Es Dios diciendo: no aceptaré esta duplicidad. Elige de qué lado estás. Nube con tornado 5. Eventos globales que sacuden la estabilidad. Pandemias, guerras, crisis económicas, desastres naturales. Todo esto son dolores de parto, como dice Romanos 8. No son simples accidentes históricos. Son megáfonos del cielo que gritan: prepárense. Dios está permitiendo que el mundo sienta los efectos de su separación de Él, no como un castigo final, sino como un llamado de regreso. ¿Pueden ver cómo está sucediendo todo esto ahora? Ya no vivimos en los días felices de la Iglesia. Vivimos en un tiempo de purificación, de juicio, de separación. Pero aún hay esperanza. Porque si Dios está juzgando, es porque aún hay tiempo para el arrepentimiento. Él sigue llamando. Él sigue despertando. Él sigue brindando oportunidades. Y esto nos lleva al punto más importante de este mensaje. Si el juicio está en marcha, ¿cómo debemos responder? ¿Qué podemos hacer para evitar ser sorprendidos, pero para estar preparados, posicionados y alineados con el cielo? Mano blanca indicando hacia la derecha, descubrámoslo juntos ahora, en nuestro siguiente punto. El llamado al arrepentimiento urgente. Después de todo lo que hemos dicho, sobre el juicio que comienza en la casa de Dios, los pecados que se han vuelto comunes, la falta de temor y las claras señales de que el juicio está cerca, nos queda solo una pregunta: ¿qué espera Dios de nosotros ahora? La respuesta es clara, directa, no negociable. Arrepentimiento. Pero no hablamos de un arrepentimiento superficial, ritualista ni emocional. No se trata de levantar la mano en un servicio ni de repetir una oración sin una verdadera intención de cambio. El arrepentimiento que Dios busca es profundo, quebrantado y sincero, un retorno genuino al corazón del Padre. La palabra arrepentimiento en griego bíblico es metanoia, que significa un cambio de mentalidad, dirección o actitud. Es más que simplemente sentirse culpable. Es reconocer el error y decidir abandonarlo. ¿Urgente este llamado? Porque vivimos en tiempos en que la línea entre la gracia y el juicio es cada vez más delgada. El tiempo de paciencia de Dios sigue vigente, pero no será infinito. La puerta de la gracia sigue abierta, pero se cerrará. Y cuando eso suceda, ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Jesús contó una parábola en Mateo 25 sobre las 10 vírgenes. Todas estaban en el mismo grupo, todas tenían lámparas, todas esperaban al novio. Pero solo 5 estaban listas. Las otras 5 estaban relajadas, distraídas, y cuando oyeron el grito: «Aquí viene el novio», intentaron correr tras el aceite. Pero era demasiado tarde. La puerta se cerró. Esta parábola no es para el mundo. Es para la Iglesia. Trata sobre personas que parecen listas, pero no lo están. Trata sobre cristianos que viven en piloto automático, que creen tener tiempo, que creen que pueden descubrirlo más tarde. Pero el Espíritu Santo dice hoy: es ahora. Es hoy. No endurezcas tu corazón. Quizás vivas en pecado oculto, atrapado en hábitos que nadie ve, pero que te alejan de la presencia de Dios. Quizás te has acostumbrado a la religiosidad, a la apariencia de santidad, pero sabes que, en el fondo, algo se está muriendo. O quizás simplemente te has ido alejando, poco a poco, sin darte cuenta. Tu oración ha menguado, tu pasión por Dios se ha apagado. Y ahora, escuchando este mensaje, sientes al Espíritu Santo llamando a la puerta de tu corazón. ¿Es esto juicio? Sí. Pero también es gracia. Es Dios diciéndote:
Te amo demasiado como para dejarte seguir así. Él no quiere exponerte, sino restaurarte. No quiere condenarte, sino prepararte. No quiere que perezcas con el mundo, sino que brilles como luz en tiempos de oscuridad. Así que arrepiéntete. Regresa. Ponte en fila. Llora si es necesario. Ríndete, humíllate ante Él. Porque el Dios que juzga, también salva. El Dios que pesa la balanza, también extiende la mano. Y hoy dice: vuelve, hijo. Vuelve, hija. Sigo aquí. Aún hay tiempo. Pero no dejes para mañana el arrepentimiento que debe ocurrir hoy. Porque mañana puede que no llegue. Y el juicio, cuando llegue, será definitivo. Ahora que entiendes lo que está sucediendo en el mundo espiritual, necesitamos concluir este mensaje con un momento de reflexión y entrega. En el siguiente bloque haremos juntos una oración sincera y quiero llevarte a un momento de restauración delante del Señor. Quédate conmigo hasta el final. Es hora de decidir de qué lado de la historia estarás. El juicio de Dios no es algo lejano, reservado solo para los últimos días. Ya ha comenzado, silencioso pero seguro, en la casa de Dios. Lo ves cuando miras a tu alrededor: escándalos, frialdad espiritual, iglesias intrépidas, líderes que caen, creyentes que se alejan. Pero más que mirar hacia afuera, es hora de mirar hacia adentro. Dios está visitando corazones. Está sopesando intenciones. Está separando a quienes realmente sirven de quienes solo aparentan servir. Este mensaje no pretende asustarte, sino despertarte. Si el Espíritu Santo te ha hablado hoy, no lo ignores. No lo trates como un vídeo más. Este podría ser un llamado divino para la restauración de tu vida espiritual. Dios está levantando un pueblo que le sirve con temor, reverencia y santidad. Y quiere que seas parte de él. Cierra los ojos ahora, donde quiera que estés, y ora conmigo. Señor Dios, Padre justo, santo y misericordioso, hoy vengo ante ti con el corazón quebrantado, porque ya no puedo ignorar tu voz. Reconozco que a menudo he vivido una fe superficial, sin profundidad, sin miedo, más preocupada por las apariencias que por la verdad de mi corazón. Me he dejado distraer por el mundo, por mis deseos, por mis planes, y he dejado de lado lo eterno. Padre, perdóname. Perdona mis pecados ocultos, mis actitudes que intenté justificar, mis pensamientos impuros, mis palabras que no te honraron, mi frialdad espiritual, mi orgullo, mi omisión. ¿Cuántas veces te escuché llamar, pero me resistí? ¿Cuántas veces sentí el toque de tu espíritu y elegí callar? ¿Cuántas oportunidades tuve de alinearme con tu corazón, pero elegí la comodidad de la zona espiritual donde nada me confrontaba? Pero hoy, Señor, ya no quiero vivir así. No quiero que me encuentres durmiendo cuando visites tu casa. No quiero estar entre los que oirán: apártate de mí, nunca te conocí. Padre, te pido, reaviva en mí el temor santo. Restaura mi sensibilidad espiritual. Recupérame de mi primer amor. Enséñame a amar tu palabra, a valorar tu presencia, a vivir en santidad no por religiosidad, sino por amor a ti. Júzgame con misericordia, Señor. Corrige lo que está mal en mí. Elimina todo lo que te desagrada. Examina mis intenciones, revela los pecados que ni siquiera he notado y limpia cada rincón de mi corazón. Espíritu Santo, te invito a que vuelvas a gobernar mi vida. Hazme un vaso nuevo, un altar vivo, un testigo de tu gracia en estos momentos difíciles. No me dejes engañar pensando que me va bien cuando estoy lejos. Despiértame mientras aún hay tiempo, porque quiero estar entre los que escucharán del Señor. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. En el nombre de Jesús oro, entregándome todo, entregándome completamente y confiando en que el Señor es poderoso para transformarme. Amén. ***. Si esta oración te resonó, no te detengas aquí. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien de tu iglesia y suscríbete al canal ahora. Aquí predicamos la palabra con seriedad, profundidad y verdad, sin pretensiones ni diluciones.
Activa la campanita para recibir futuros vídeos y acompañarme en este viaje de despertar espiritual. Dios te llama a ser parte de algo más grande. No ignores este llamado. Ahora cuéntamelo abajo. ¿Crees que la Iglesia actual está realmente preparada para enfrentar el juicio de Dios? Me encantaría conocer tu opinión. Compártela conmigo en los comentarios. Leo cada comentario con atención y respondo siempre que puedo.